¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Van pasando los días, las semanas, los programas y todo sigue igual. Sigue la política polarizada, seguimos con esas discusiones frentistas de un lado y el otro, sin pararnos a pensar cuál sería la mejor solución. Estoy seguro, y muchas veces lo planteamos también aquí en este programa, que muchos de ustedes dirían, oiga, que se encierren en un cuarto y que salgan cuando se hayan puesto de acuerdo, sean de un partido o sean del otro. Pero es verdad que esto no va a pasar, me temo que no va a pasar. Y es por eso que nos empeñamos también aquí en este programa en poner encima de la mesa los problemas para analizarlos desde una perspectiva ciudadana. Hoy vamos a hablar de problemas cotidianos, las líneas de los autobuses, el teatro principal, también de sociología un poco sobre esas broncas que se montan tanto en el ayuntamiento como también algunos asuntos vecinales y sobre la tensión política que se está viviendo en la sociedad. Así que si les apetece vivir los temas de actualidad desde otra perspectiva, bienvenidos, están invitados al programa. Comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto en nuestra agenda, les paso a presentar ya la mesa que hemos convocado hoy aquí. José Luis Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, la verdad es que encantado, como siempre, de compartir con vosotros. Oye, ¿ves el patio político muy revuelto? Sí, hombre, el patio político está muy ¿Cada revuelto. vez más? Digamos que se va graduando, ¿vale? De acuerdo, vamos como subiendo el volumen del equipo de música. Se nota principalmente en el Congreso de los Diputados o en el Senado, y yo no sé si eso al final a la sociedad le sirve como reflejo. Espero que las audiencias de estas cuestiones no sean muy grandes y que la cosa no traspase lo meramente político. Esperemos también, pero es verdad que la bronca de hoy tapa la de ayer, la de mañana tapará la de hoy. Un poco estas cosas nos pasan, ¿eh? Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Aquí al otro lado está Francisco Carrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a Alicante Actualidad. ¿Cómo va la radio? Pues muy bien, muy intensas las noticias todos los días. La verdad es que no da tiempo a aburrirnos, porque cuando no son los bomberos, pues son las obras, cuando no, pues ya sabes. La actualidad siempre manda. La actualidad manda. Es verdad que en lo local nos entretenemos mucho, ¿verdad? Sí. En Terreta Radio también vosotros, yo me consta que vuestros oyentes también están muy pendientes de la actualidad, porque cada vez nos gusta más lo local, lo que pasa cerca. Yo creo que siempre ha estado ahí, siempre ha estado en los medios, en la radio, ha sido un medio en el que lo local ha sido muy fuerte. Ha habido una época, es verdad, que ha estado un poco de capa caída lo local, pero yo creo que, de nuevo, lo más cercano pues es lo que el oyente más pide, y evidentemente también lo nacional, lo internacional. La verdad es que, tal y como están las cosas con Trump, etcétera, etcétera, como para no interesarnos. Tiramos el hilo y nos lo traemos a lo local también, ¿no? A veces hablamos también de la política local, sí, también tiene su... desde el prisma internacional. Evidentemente, pero lo local también tiene su espacio, desde luego. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Aquí a este lado está María Sánchez. ¿Cómo estás, María? Muy buenas, pues la verdad que encantada de que hayáis contado conmigo para este debate, y nada, espero que desde casa lo vean muy ameno y muy entretenido, que hoy tenemos bastante de qué hablar. Muchos temas, sí. No sé, tú te mueves en los juzgados, María, y digo, no sé dónde hay más tensión, si dentro de los juzgados, en las salas o en los hemiciclos parlamentarios políticos. Pues yo creo que ahora mismo en los hemiciclos parlamentarios, porque la verdad que hoy en día la política, como decía José Luis, cada vez poquito a poco vamos subiendo, nos vamos faltando más el respeto, vemos que cada vez hay más división entre la sociedad. Y a la vez estamos todos muy cansados de que sigan aumentando esas disputas, que al final es lo que dices tú, van tapando una discusión con otra y al final nadie aclara nada. Gracias, María, por estar con nosotros. Aquí está Lisardo Gabarre. ¿Cómo estás, Lisardo? Buenas tardes, Andrés. Te veo muy bien, ¿eh? Y me alegro mucho de verte muy bien. Gracias. Yo sé que hay mucha gente que te estará viendo hoy en la televisión y dirá, hombre, qué buen aspecto tienes. Vaya. Te estás cuidando. Me están cuidando. Me están cuidando. Oye, tú que eres un hombre del deporte, siempre decimos también aquí que la política se ha futbolizado.
por esto de la polarización, ¿no? ¿Tú cómo ves a los políticos ahora mismo? Yo Tú creo... trato un poco con unos y con otros. Sí, yo trato con Te has todos. movido un poco ahí. Ya me he tratado con todos. El tema está de que no nos pueden utilizar a los ciudadanos para sus políticas. Porque luego los pactos de gobiernos, por ejemplo, que ha habido hoy, pactan y les importa un carajo la sociedad alicantina. Hablo a nivel local. El Intercity está buscando un terreno en Rabasa. Politizamos el deporte. Todo es para mí. No hay un deporte base actual. Y nuestros niños, pues al final, ¿dónde están jugando? Se ha perdido un montón de deporte base por tantas políticas sociales y políticas duras y puras del convenio que ellos quieren, y que luego los chavales, como el campo de tómbola, que ayer estuvimos hablando del tómbola, que se va a hacer un pabellón, se ha modificando el proyecto. Está modificando el proyecto porque ahora la Unión Europea va a poner el 60% de los gastos, pero es que ayer yo no puedo entender cosas que son súper útiles para la ciudad de Alicante y que luego otros políticos utilizan supuestamente para no querer hacerlo. Tenemos en el barrio Miguel Hernández. ¿Tú estuviste en la reunión de la Junta de Distrito 2? Sí, por supuesto. Sí. Movida, ¿eh? Sí, estuvo movido, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de eso también. Me da la sensación que las broncas de los políticos se trasladan también a la sociedad y a los colectivos. Fijaros lo que pasó, no sé si me imagino habréis visto estas imágenes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante, los bomberos, unos 40 o 50 efectivos de bomberos intentando entrar en el Salón de Plenos, en un momento de bastante tensión, donde los policías locales intentaban impedir, y aquí vemos una imagen bastante potente. Para la imagen de los alicantinos esto es una vergüenza. Intentando entrar en la Cámara Parlamentaria local, que no deja de ser una representación popular de los alicantinos, donde ahí estaban nuestros concejales. La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, se ha preguntado que qué hubiese pasado si los policías no hubiesen conseguido retener a los bomberos en las puertas del Salón de Plenos. Y esto es lo que ha dicho respecto a este suceso. La verdad es que no vamos a permitir que los violentos se impongan, vamos a actuar con total contundencia. Como ya decíamos, nunca se había producido una situación igual de ningún vecino de Alicante como esta, de funcionarios empleando violencia contra otros funcionarios. No hubo constancia de que se fuera a entregar ningún escrito y sí hay constancia al menos de una agresión a un policía local, y no sabemos qué hubiera sucedido si algunos hubiesen roto el cordón policial. Hay un expediente abierto y permítame que esperemos a ver cómo se resuelve. Los cauces de comunicación siempre tienen que ser a través de los sindicatos y no de plataformas o grupos de comunicación que no están regulados ni tienen representación de acuerdo con el reglamento orgánico del Pleno. ¿Sobredimensiona el asunto Cristina Cutanda o tiene razón? Están invadiendo una Bueno, yo no tuve el placer, digo el placer porque hubiera estado muy curioso estar allí, ¿no? Parece que los bomberos estaban muy dispuestos a apagar el fuego. Y en este caso el fuego, para lo visto... encenderlo, José Luis, Por eso, con metáforas, que está muy bien. Y que parece ser que quien lo apagó fue la policía local. Y que al final acabaron, según parece, con besos y abrazos. De manera metafórica también. Yo no sé si ha habido alguna posibilidad previa a parar esto. Es decir, a convocarles, hablar con ellos, tener un poquito más de mano izquierda con esta cuestión. Yo entiendo que la última, digamos, el último bastión es entrar en el pleno. ¿El último o jamás debía de ser una opción? No digo el último, es decir... No, porque hombre, el último es una opción. Ya, pero hombre... Por eso pregunto, no, es bastante por muy fuerte. justificadas que estén las reivindicaciones, María, ¿tú cómo lo ves? ¿Está justificado que lleguen allí? Sí, le dan visibilidad, ahora de hecho estamos hablando de esto. Claro. Yo considero que la violencia nunca es un medio para conseguir ningún objetivo. Sin embargo, yo considero que si hubieran entrado y la policía no les hubiera parado, creo que no hubiera habido violencia, simplemente una reivindicación, hubieran parado el pleno, hubieran boicoteado el pleno y demás, que creo que lo que buscan es atención porque al final les falta recursos y a lo mejor no es el mejor medio, pero como dice José Luis, a lo mejor es su último cartucho. Si han intentado, desconozco si han intentado hablar
con el alcalde y demás, y han intentado negociar con ellos, reivindicar las necesidades que tiene el cuerpo de bomberos, pero creo que no hubiera pasado nada más, y no creo que la violencia esté justificada, pero a lo mejor es el último cartucho. El equipo de gobierno justifica que estos son una plataforma, no son ningún sindicato. Entonces, Sí, que no dice, están, claro. El gobierno municipal dice que ellos se sentarán con los sindicatos, pero no con plataformas. Hombre, Está lo que formada por pasa- más de 100, ¿eh? Claro, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto el colectivo de bomberos es tan grande como para que no se conozca exactamente quiénes representan a estos Hay más de 100 aquí. Claro, por eso digo, con lo cual deben ser... Yo es que, hombre, lo digo a colación ¿Cuántos porque... bomberos hay? Lo digo porque lo hemos estado hablando en diferentes conversaciones, incluso yo lo he escuchado a algún responsable municipal de otras épocas y del Partido Popular, además, de alguna manera reivindicar esa mano izquierda a la que hacía alusión yo antes. El equipo de gobierno estudia medidas disciplinarias. Que Claro, a partir de es aquí ya podrá... Es verdad que con el reglamento en la mano, María, y tú de derecho administrativo, institucional, entenderás más que nosotros, están traspasando una línea. Sí, efectivamente, con el reglamento en la mano, obviamente están traspasando todos los límites y se les pueden imponer infracciones administrativas y se le pueden abrir expedientes sancionadores, por supuesto. Yo no sé si la intención era llamar la atención, porque evidentemente si no hubieran hecho esto, hoy, en este momento, no estaríamos hablando de ello. Pero la cuestión es que, y como habéis dicho vosotros, creo que nunca hay que llegar hasta este punto. O sea, siempre hay mecanismos intermedios para poder hablar con los representantes del ayuntamiento, para plantearles... Se sienten engañados, dicen Sí. que vilipendiados por el alcalde porque Sí. En hogueras del año pasado ellos ya plantearon un parón. Sí, en Hogueras, de hecho, estuvo a Sí, punto Y el de... alcalde les convenció diciéndoles que iba a ir aplicando paulatinamente esas mejoras, que no son todas mejoras salariales, que hay algunas, sino de equipos. Sí, lo que Los pasa camiones, que- el propio sí. parque, hay algunas, sí. Y se puede estar... Lo que pasa que yo creo que pueden perder la razón cuando hacen este tipo de cosas. O sea, pueden tener parte de la razón, yo no lo pongo en duda, pero la pierden utilizando estos métodos. Veremos a ver qué es lo que pasa, porque es cierto que probablemente... si no a todos, a algunos se les imponga alguna sanción o alguna suspensión de empleo. y Ahí sueldo, están las etcétera. imágenes que, fíjate, en pleno siglo claro. XXI pues están captadas perfectamente y se les ve las caras de cada uno y la actitud también de cada Sí. uno. A mí lo único que no me cuadra de esta actitud, que no comparto, es que sea el colectivo de bomberos. Es decir, porque, a ver, creo que son una pieza clave, como lo es la policía, como son las fuerzas de seguridad y como son los sanitarios, desde el médico hasta el bedel. Pero claro, no estamos hablando de un colectivo vulnerable. Total. Un colectivo que depende pueda, de cómo un se colectivo mida, que José pueda Luis. llegar a la Estoy seguro que si desesperación. hay algunos bomberos al otro lado, te dirán, a ver, si se te quema tu casa o tienes algún problema en Por tu eso- casa, por eso he dicho que alguna son clave. emergencia, necesitarás que los bomberos lleguen. A ver, por eso digo que son lo más clave. pronto posible, con los mejores materiales posibles, en la mejor preparación posible. Y no es el caso. No, Es decir, yo me ellos- refería, yo quería expresarme bien, es decir, que yo de alguna manera entiendo que uno pueda llegar al límite, pero que lo que más me chirría es que sea de un colectivo que de alguna manera está imbricado como columna de la seguridad, ¿no? Es decir, que tan desesperados están. El tema es si han atravesado una línea, por esto de que, por ejemplo, Lisardo está quejándose de que el deporte base está poco bien mirado, pues no sé si mañana se pueden presentar todos los equipos base de Alicante en el Pleno y entrar en el Pleno, porque si se abre un precedente, las protestas podrán Vamos. seguir por ese camino. El tema de los bomberos es que fueran personas vulnerables y aún así no era derecho a hacer lo que hicieron. Estas personas recibirán todos los meses una nómina cuantificada de dinero. Y creo que no es el mejor ejemplo para la ciudad de Alicante el ejemplo que han dado. Pero, Lisardo, no están reclamando Ya, pero la imagen que damos solamente sus salarios. Quiero decir que a nivel internacional, la imagen que estamos dando es penosa. peor imagen, y yo
como me gusta pasarme de un lado para otro para equilibrar el debate, peor imagen daríamos si ocurriese lo que ocurrió en Campanar, en Valencia, cuando se incendió el edificio. Llegó el primer equipo de bomberos y la escalera no funcionaba. Bueno, pues cuando llegue hogueras, no hay hogueras porque los bomberos quieren trabajar. Y se cumpla todo lo que se pide de la parte de los bomberos. El año pasado estuvo ahí. Sí, sí, estuvieron ahí, en plena mascleta estaban negociando Ya, todo. pero no lo veo bien que lo hagan ahora a 2 meses antes de hogueras. Hombre, pues ¿Y casi cuándo mejor, lo ¿no? hacen? Hay margen para negociar. Habrá Por lo menos otros tienen margen medios para para negociar. poder negociar. Habrá otros medios para poder Sí. negociar. No, el problema, en esto Andrés tiene mucha razón. No solamente están reclamando salario. De hecho, yo he leído, por ejemplo, que es que Los camiones en dotación, están sí, los viejos, vehículos viejos, el parque en necesita un parques como repaso. por ejemplo, o en dotaciones como creo que es la del centro de, lo de la parte norte de Alicante, no hay ni dormitorios para que se puedan echar. Entonces, claro, en fin, no es... yo creo que sí, pero claro, lo decía por lo de sobrepasar el límite, ¿no? Es decir, que lo mismo va una representación de tres bomberos, ¿no? Y se plantan en la mesa del alcalde y le llevan de manera, vamos a decir, un poco más de broma, un ramo de flores con una cartulina con los 10 puntos básicos. Quiero decir que hay maneras y maneras haber sido más creativos, de ganar dices tú, ¿no? Haber sido más visibilidad. creativos, sí. Efectivamente, podría haber sido un poco más creativos. Bueno, es verdad que hay asuntos muy peleagudos esta semana en nuestra agenda. Esta mañana le hemos preguntado al equipo de gobierno, sabéis que andamos también en las redes sociales estupefactos por esa mujer en la Lucereta que lanzó a sus mascotas por el balcón, que sus 2 perritos resultaron muertos. Este fin de semana ha habido una protesta en las puertas de su edificio. Es una trabajadora municipal que lleva de baja bastante tiempo. Le hemos preguntado al equipo de gobierno y esto nos han dicho. Bueno, te puedo decir que está de baja, pero no, el Bueno, no motivo lo sé, está de baja, sí, hace bastantes años. Estaba de baja ya. Sí, hace bastantes años. Años, ¿eh? Es constitutivo de delito este hecho y por tanto no se puede aplicar la sanción, ¿no? La multa que administrativamente se debe aplicar en otros casos. Pero si os parece, como es un proceso judicial abierto, no vamos a pronunciarnos más sobre el tipo de actividad administrativa que se pueda llevar a cabo después. ¿En serio? Imagino que estaréis tan sorprendidos como, Sí, es como todo el sorprendente. mundo, ¿no? Como el resto. Sí. ¿Cómo analizáis esto? A mí me parece, vamos, un hecho atroz. O sea, realmente no sé en qué condiciones mentales y psicológicas encontrar a esta persona, pero no me parece de recibo que pasen estas cosas. En 2025 estamos, ¿verdad? Entonces, no me parece para nada lógico. Según he estado leyendo, esta persona alegó que estaba bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de pastillas, que también tenía un trastorno psicológico y demás. Al final son todos eximentes que nuestro Código Penal recoge y será el juez el que decida si las acepta como válidas o no. Pero vamos, que el Tiene hecho... antecedentes, quiero decir que el concejal, ya habréis escuchado, lleva años, porque le hemos preguntado, ¿está de baja? Ha dicho, sí, está de baja hace mucho tiempo. Hace tiempo. Años, ha dicho. Sí. Por lo tanto, aquí O sea, es funcionaria. Sí. funciona Sí, en el Ayuntamiento de claro. Alicante. Sí, pero Quiero decir, más allá de llevarnos esto a la atrocidad, que es verdad que como un ser humano puede hacer una cosa así con los animales, fijaros que a las puertas, y habréis leído en las redes sociales, y aquí en las puertas de su propio edificio, estas escenas son de allí, pedían cárcel, pedían, en fin, todo tipo de carga contra Yo esta mujer. me pongo al lado de la mujer. Pero habrá que hacer una reflexión profunda sobre enfermedades mentales. Digo. Es que es muy complicado eso, ¿eh? Yo tengo un enfermo mental encima de mi casa, ya a las 4 de la mañana. O sea, es alucinante lo que suelta por su boca, cómo trata a los hijos, a los hermanos, cómo puede tratar a la madre. Y me imagino, esta mujer, en el mismo estado, yo no la culpo de lo que ha hecho, la verdad. Porque en un estado mental, como puede estar una persona, es capaz de hacer de todo. Esto probablemente es el punto de estallido de algo. Claro. No lo Sí, sabemos. de algún trastorno. yo Estamos creo hablando por ahora. Claro, yo creo que hoy en día está claro que se está reivindicando por casi todos los grupos políticos y a casi todos los niveles, por no decir a todos, el que haya más inversión en políticas de seguridad mental, ¿no? Sí.
de sanidad mental. Es que es evidente, es decir, un trabajador público del que se sabe, como ha dicho Andrés, que tiene, si no antecedentes, por lo menos sí, el precedente de no estar en su puesto de trabajo desde hace años. Lo he dicho además así. Debería haber alguna política de... Porque claro, es que esta persona ¿Pero está... quién toma la tutela de esto? No, Yo te voy a decir quién toma la tutela. No es fácil, no es La fácil. justicia. Y la justicia sobre esto no hace nada. No, pero la justicia va a actuar ahora, no te creas, Ahora va a actuar, ya no verás. te creas, sí. Mira, Porque, mira, hemos denunciado Ahora actúa. a personas como bueno, esta mujer, y esto es gravísimo, ¿no? Pero hay gente por la calle, por la vía pública, muy mal. Lo que pasa, María, que Claro. es verdad que las leyes han ido mutando en favor del propio enfermo. Por supuesto. Y por tanto, si no hay autorización del propio enfermo para actuar, no se puede hacer nada. depende en qué casos. En este caso, yo lo que creo es que, por lo que he leído, esta señora ha reconocido los hechos y demás, ha alegado un trastorno mental. Y lo propio es que se le derive con sentencia condenatoria, se le derive a un centro psiquiátrico, claro. o por lo menos, si no un internamiento psiquiátrico, por lo menos a una obligación de tratarse psicológicamente y psiquiátricamente. Y eso sí que lo prevé nuestro Código Penal. Entonces, sí que es cierto que ahora cada vez más nuestro sistema penal está encaminado a una reinserción social. Y no me cabe duda que a esta señora la van a derivar a un tratamiento psiquiátrico, seguro. ¿Pero teníamos que llegar a esto? No. ¿O tenía que haber habido una política de prevención? Es decir, con que un vecino alertase, oiga, que mi vecina de arriba monta Ya, pero escándalo. para todo Oiga, eso, Andrés, luego tiene que haber un seguimiento, tiene que haber unos inspectores donde te digan, donde firmen que esa persona está, que se le ha ido un poquito la mente, y si no hay esas firmas de esos inspectores, lo demás pagan la Porque consecuencia. parece que unos días antes lanzó unas tortugas. Sí. Y que se le inhabilite, porque si no, no hay nada que hacer. O sea que, pero de todas maneras, a mí me llama la atención que haya podido estar trabajando en el ayuntamiento y que... No, pero dice el concejal años. Años y que... De baja. Años de baja, si tú... bueno, me imagino que estaría a tiempo de baja, No sé el motivo, trabajaría algo, porque es verdad que volvería esto- a coger bajas, porque si no ya tienes que Estos son enfrentarte datos a un personales que no tribunal, trascienden, ¿no? claro. En virtud de la intimidad de la propia persona. Es más, Claro, el tipo pero de gobierno ha dicho, 20 no te años de puedo baja, decir por más. ejemplo, no puedes estar. Ya tienes que pasar un tribunal médico que es el que te da pues esa inhabilitación y ya, bueno, pues no estás de baja médica, Sí, pues propiamente se pueden dicho. ir alargando los plazos, Claro. ¿no? Sí, La hay un incapacidad pa- temporal, después... Exacto, pero Se puede ser puede una alargar. incapacidad temporal o una incapacidad permanente. Claro, pero efectivamente. la baja máximo son 2 años. Entonces, no sé qué ha podido... Porque supongo que habrá ido intervalos. Habrá habido, se sí, puede seguramente. reincorporar, volverse a Claro. tomar otra baja, es decir que... Por eso un poco decía estas yo cosas. que muy probablemente había ya un precedente, si no de esta atrocidad, sí de comportamiento que evidenciara... Un comportamiento vecinal que no hubiese sido usual. No, y eso ligando con lo que decía Lisardo, es decir, que bueno, la justicia no actúa, la justicia aquí no puede actuar, pero la policía sí. Y a lo mejor autoridades sanitarias que pudieran hacer algún tipo de inspección. Pero el problema es que esto es un marrón, reconozcámoslo, a quien se lo encargues. ¿Sabes qué pasa? Mira, Esto lo ¿a digo quién por se lo hacer un encargas? paralelismo con esas familias que tienen un hijo con una enfermedad mental y que les está amargando la existencia. Esto está pasando también cada vez más. pero día a día. Como dices tú, la policía, si tuviera un psicólogo dentro del cuerpo de la Policía Nacional y trabajara de psicólogo de Policía Nacional ahora de estos asuntos, pues igual tenemos una media papeleta resuelta. Ya, pero aún así es un Pero marrón. ahora llega el policía y dice, no, yo no soy juez. Yo lo he Yo hago visto. un día, el segundo día no es juez. Yo lo he visto decir, señora, su hijo ha dicho que no quiere ingresar en un centro, su hijo no puede ingresar en un Claro. centro. Y ya está. Es que yo creo que el problema es que no, o pienso yo que no hay ayudas suficientes, que no se llega a la prevención de esas enfermedades mentales, en este caso. No se hace una prevención, un seguimiento, no hay un cuerpo especializado que se dedique a ello. Al final, las enfermedades mentales están creciendo exponencialmente, tanto de depresión, ansiedad y sobre todo en los más jóvenes.
Pues- y en gente de mi edad. Pues María, se destina muchas subvenciones a salud mental. Está pasando y, Se y destinan están muchas amargando subvenciones. la jubilación de muchas familias. Es decir, muchos matrimonios que ya son mayores tienen que llevar el lastre del hijo o la hija. Y por ejemplo, yo también estoy viendo que incluso en la renta también hay deducciones en salud mental, en salud física, que eso también son muy buenas medidas, por supuesto, porque la gente, hay gente que se puede costear un psicólogo, ir al psicólogo y demás, y les beneficia mucho esas deducciones, y al final también les anima a ir, porque saben que independientemente de su salud mental y que hacen un esfuerzo económico, también van a verse beneficiados en la renta. El problema es que en la sanidad pública el encontrar un psicólogo o que te atienda un psiquiatra es como encontrar una pepita en el fondo del mar. Es lo que no hay efectivos, o sea, no hay personal es muy suficiente. complicado. Ahí hemos visto ese pequeño santuario que les pusieron a los dos perritos, a los pobrecitos dos perritos. Es verdad que se le encoge a uno el corazón de ver esta escena, pero es verdad que todos los que estaban allí cargaban contra esta señora. Es humano cargar contra ella, eso es humano, pero no, Mira, yo esto no es lo único. No lo veo bien. Andrés, yo no lo veo bien. Si los vecinos saben que tienen un problema de salud mental, no están para que hagan eso. Los vecinos veían a los perros muertos. Es decir, los vecinos... Claro, es que al final tú no sabes las circunstancias de esa persona, y al final yo soy la primera que yo no voy a juzgar, aparte por mi profesión, soy incapaz de juzgar a una persona porque sé que detrás de un hecho hay una historia, ¿vale? Y pueden haber unos antecedentes que puedan, entre comillas, justificar los hechos. Entonces, pero sí que entiendo que la sociedad es muy visceral, es muy pasional, y al final solo nos quedamos con el titular. Y es la verdad, solo nos quedamos con el titular y al final juzgamos a los hechos por un titular, sin informarnos, sin saber lo que hay detrás y sobre todo sin que haya una sentencia firme. Es decir, es que lo vemos día a día en las noticias, que al final un titular, un acoso de una violación, un no sé qué, o sea, ya estamos etiquetando a esa persona que ha sido acusada como X. Y a veces los principales culpables somos los medios de comunicación, que frivolizamos con noticias como esta. Es verdad que yo recuerdo, el otro día decíamos, todos los compañeros hemos titulado de alguna manera, de esa manera frívola, con los tiró por el balcón porque estaba harta de sacarlos a pasear. Ese no será claro, es que imposible. No, pero todos hemos titulado eso, ¿no? Habéis visto ese titular en todas Sí, al partes. final es el gancho que da de pie a la noticia, está da claro. clics al- Claro, que da el clic, que da la visión. Pero eso no tiene que ser el motivo. Pero Francisco ha dado en el clavo. Por Si es supuesto que no. Y esto me remite al punto donde empezaba yo antes. Si es que si no hay una inversión clara como para que en los centros de salud y en los hospitales ya haya buenos servicios de salud mental, si es que cuando hablan los psiquiatras y los psicólogos y psicólogas en fin, en la radio, en la tele o tal, es que es que lo tienen dramático. Además ellos lo plantean ya no por su trabajo, que a fin de cuentas, sino porque es que a los pacientes les hacen polvo. A un paciente con un problema de salud mental le hacen un diagnóstico tal día como hoy y a lo mejor no pueden volverlo a ver por tema de carencia de horario y demás hasta dentro de 3 meses. Además, Eso es dramático. lo habréis leído porque ha trascendido ya, que además es familiar directa de un alto cargo de la Generalitat Valenciana, probablemente uno de los mayores animalistas que hay en Alicante, que no tiene ninguna culpa y que ha sido el primero en criticar estas acciones a través de las redes sociales. Un tema complicado, porque yo también, en torno al mea culpa de decir, hemos frivolizado al principio, pero es verdad que hay que ver qué hay detrás siempre. de este asunto. Es verdad que hay que echar un vistazo más allá y no acorralarla, que probablemente sí, hay que reprocharle los hechos, pero no Pero hay que reprochárselo cuando pintarrajear todas esta las mujer paredes con esté su nombre. bien. Cuando esté bien se le puede reclamar los hechos. Pero a mí tú con una persona enferma mental no se le puede acusar. Ahora mismo, es lo que te digo, ahora mismo no se le puede precondenar a algo que no sabemos si realmente, a lo mejor esta señora efectivamente tiene un trastorno mental, lo acredita en su juicio y efectivamente tiene una eximente completa, no sabía lo que estaba haciendo y se demuestra. Y me pregunto yo, ¿esta mujer cuando vuelva en sí, ¿te crees que no va a ayudar por sus perros? Claro. Entonces, ostras, cuando uno va borracho y coge el coche y mata a una persona y cuando está sereno ve los hechos que ha hecho,
se le viene el mundo encima. Pues Es esta mujer- parecido, Y pero tiene es su- distinto. claro, ¿eh? es parecido Porque y es esto es distinto, porque al más final grave tú- una cosa es sobrevenida y otra es buscada, Claro. ¿no? Quiero decir, Claro, es pero verdad esto que- es esto es, entre comillas, ¿no? Lo de la borrachera es peor, pero esto es una enfermedad Ella ni lo ha mental. buscado, ni... No, le viene porque, mira, pues ha pasado Es alguna verdad que desgracia. se dice en estos momentos, y también haciendo alusión a este alto cargo de la Generalitat Valenciana, que como digo es un gran animalista alicantino, él mismo ha dicho, habría que hacer test de psicológicos a las personas que van a tener animales. Bueno, Pues tal vez complicado sí. eso ya también, ¿eh? Es muy complicado. No sabemos en qué circunstancias este chico que ha amenazado, dicen, ha amenazado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con pegarle un par de tiros. Hablaba metafóricamente o lo hacía de manera literal, pero ha sido condenado ya también por el propio gobierno de la Generalitat Valenciana, así lo dice la vicepresidenta Susana Camarero. Lo primero que como Consell tenemos que hacer es condenar estas actuaciones violentas que se están produciendo, estas amenazas que han llevado a la detención el pasado 27 de marzo de esta persona. Yo creo que todas las fuerzas políticas deberían estar en esa condena y tenemos que unirnos en la condena de este tipo de actuaciones. Sobre todo porque este tipo de detenciones, y no se haya comunicado, es sorprendente porque este tipo de detenciones tiene un efecto, el comunicar este tipo de detenciones tiene un efecto disuasorio, no evita que se normalicen este tipo de amenazas en redes sociales o amenazas en cualquier tipo de difusión y además evita que se extienda este tipo de situaciones. Y además tradicionalmente y normalmente cuando se detiene a una persona vinculada a una amenaza a un alto cargo, se da a conocer por parte de las delegaciones de gobierno o por parte del Ministerio del Interior. En los mensajes que han trascendido hasta ahora, escritos en valenciano, el acusado plasmaba advertencias explícitas contra el presidente de la Generalitat, en lo que animaba a disparar contra Carlos Mazón. ¿Y este asunto, cómo lo analizamos? Hay que frenar estas cosas en seco. Pues sí, verdaderamente el anonimato que parece que le da las redes sociales a determinados energúmenos posibilita el que después pasen cosas como esta. No es la primera que pasa, o por lo menos no es la primera que llega a buen término en este caso, ¿no? Porque se puede identificar y se puede ir contra. ¿Y cómo llegamos esa hasta persona. ahí? ¿Se ha generado un caldo de cultivo de odio? Seguramente es lo que hablábamos al principio. Estos últimos meses ha sido contra Carlos Mazón, que es verdad que está en el centro de la diana ahora mismo. ¿Se está alimentando un caldo de cultivo? Lo que no pueden ser las políticas que estamos viendo hoy en día es crear este odio. Si para que esto no vuelva a ocurrir, o si un político ha cometido alguna barbaridad, si algún político ha hecho alguna trama de corrupción, todo dependemos de nuestros jueces, de que todo sea más rápido y más efectivo. Para que esto no ocurra, lo que no te puedes tirar en un procedimiento judicial 10 años esperando a que sea culpable o no. Estamos viendo que la gran mayoría no son culpables. De 100, 1. Entonces, esto lo crea la masa. Pues mira, yo no creo ya, y disculpadme, en las comisiones, en algunas cositas que crean odio, que están ahí algunos porque tienen nómina y tienen que acudir a las Pero manifestaciones. es verdad que lo decía antes José Luis, algunas redes sociales sueltan bilis nada más abrir la aplicación, ¿eh? Sí, la verdad que yo, que he crecido con las redes sociales, no me identifico para nada con lo que estamos normalizando. Estamos normalizando que cuando tú abres el teléfono lo primero que veas sean insultos, amenazas, y ya no a políticos, sino a gente de día a día. O sea, Sí. las redes sociales se utilizan para el bullying. Plasmar tus ideas en las redes sociales. O sea, al final no es que Bueno. es libertad de expresión, perdona, es que tu libertad de expresión termina cuando empiezan mis derechos. O sea, Pues, María- es que no lo entiendo. Mira, María, el otro día estuve en el barrio Miguel Hernández, que soy presidente, y vino Carlos Mazón, y yo lo conozco de Alicante y de muchas cosas más. Oye, ¿qué tal? ¿Se van a rehabilitar las viviendas? Bueno, ¿En es qué parte? impresionante la calidad de vivienda que van a dejar a la vulnerabilidad. Pero estas cosas las han anunciado muchas veces ya, ¿no? Sí, la anunció, pero otra cosa es ver, Tú y yo hemos estado muchas veces ahí. hablarlo y otra verla. La verdad que han dejado unas casas muy bonitas. ¿Ya están terminadas? Ya están casi terminadas. Y yo creo que para julio, agosto máximo se adjudicará la vivienda joven a las personas y a las familias. Bueno. Pero es verdad que me veo una noticia en las redes sociales, a mí me ponen verde, que si he cobrado, que si soy un narco, que si no sé qué.
Digo, Es muy "Ostras, fácil difamar. Es muy fácil. es fácil. fácil de hablar. No, el problema es que algunos los conozco. Es muy fácil difamar. Pero ¿sabes los que...? ¿Y cómo viste el ambiente de Carlos Mazón ahí en el barrio? En nuestro barrio, Bruno bueno, Hernández? iba a decir- ¿No hubo ningún grupo que Nada, se le acercó, nada. le dijeron cosas? Nadie. Vamos a ver. Vivo yo a 10 metros y no sabía ni que estaba. Mira, esto fue en Elda, por ejemplo, ayer. Sí. Ahí sí que hubo una persona que le Se increpó, expone. pero una. O sea, Se expone a esto y a veces teledirigido, a veces no sé si de manera espontánea o está ya organizado. Sí, pues hombre, habrá de todo. Yo espero que no seguramente. estemos comparando la libertad de expresión de los ciudadanos en la calle con las amenazas No. de una persona. No, desde- no. No, hay que ver Yo creo que no dónde. tiene nada A que ver, ver. hay que ver, porque la libertad de expresión también tiene sus límites. Sí, siempre. Y hay siempre. que ver dónde está el Siempre. límite de la libertad de expresión. Pues Si de- está. desde luego amenazando a alguien, no. No, desde luego que no. ¿Sabes qué decía Arturo Pérez Reverte? El problema no son los malos, son los tontos. ¿eh? Porque por un malo, si hay 100 tontos que le creen, hay 101 malos. Es decir, que la maldad teledirigida es el problema. Sí, pero que además es que esto ya lo hemos visto. Es que no es la primera vez que tienen que empapelar a alguien por amenazas, incluso por pegar tiros a la foto de un presidente del gobierno. Pues No a es la mí- primera vez. O apalearlo, como Pues también sí, pasó sí. con Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, Es claro, decir, claro. Sí, o en fin, con la manifestación. Apalear un muñeco de Pedro Apalear un Sánchez, que le muñeco. hicieron la- Y al rey quemarlo. A mí me preocupa más que estas amenazas que son más importantes, me preocupan las que se hacen a personas que no se les conocen tanto. Es decir, al final creo que en las redes sociales tienen que haber un límite y si tú quieres tener una cuenta, y soy súper partidaria de ello, si tú quieres tener una cuenta de red social tienes que llevar asociado tu DNI. Si necesitas una cuenta de empresa, tu CIF de la empresa, porque al final es la única forma de dejar de normalizar la violencia en las redes sociales. Hay muchísima. Y yo, sinceramente, que hayan amenazado a Carlos Mazón, no lo entiendo, o sea, me refiero, no lo justifico, por supuesto que no, por muchas cosas bien o muchas cosas mal que haya hecho, pero ese señor lleva guardaespaldas, lleva seguridad, lleva ciento y la madre, pero ¿y las personas que sufren acoso todos los días en redes sociales? ¿Y las personas que no tienen protección? Y las personas, o sea, ¿quién cuida? O sea, eso no se visibiliza y eso se vive todos los días, cada minuto. Claro, pero es que eso Gente después- cercana, ¿eh? No- Sí, eso sí, de después gente cercana, por Como decía supuesto. Andrés, traspasa a la esfera pública. Pasó, que en este caso, porque era una zona muy tensionada, con Pedro Sánchez en Paiporta. Es decir, los que le lanzaron el palo ese de hierro... y Era un tal, momento caliente. ¿quiénes no eran? justifica Da nada, igual, pero era un se momento sospechó caliente. que eran de ultraderechistas no organizados, según... ¿Por qué? Porque las personas que estaban hablando con el rey sí que estaban identificados miembros de juventudes, vamos a decir, ultraderechistas. Pero es probable que la persona o personas que hicieron la posterior agresión, que motivó el que tuviera que salir de allí rápidamente, lo hicieran por eso que hemos hablado antes, por esa impregnación que hay de decir, no, yo tengo derecho a pegarle un palo en la cabeza a un representante público porque me cae mal. En grupos todos somos más valientes también, es verdad. Bueno, en las redes claro. sociales, pues también uno pierde, dice cosas que a lo mejor cara a cara no diría. Lo que tampoco está muy bien es que en las manifestaciones contra Amazon, que yo aquí y en la radio y demás he criticado y me parece que su gestión ha sido tirando a nefasta, la gestión de la Dana. Y lo he dicho aquí Sin muchas entrar a veces. analizar toda la gestión, pero es verdad que no es Sí. el único y parece que sea el único. Sí, y he criticado al igual la gestión del gobierno central, que me ha parecido aún peor. Pero no me parece demasiado tolerable que en estas manifestaciones que se están haciendo, sobre todo en Valencia, se llame Mazón asesino. O sea, me parece que hay Eso que es cuidar traspasar también. una línea. Vamos a ver, Pero que haya hecho una Todos gestión. sabemos, porque además lo ha referenciado muy bien Andrés, que en las manifestaciones, vamos a decir, multitudinarias, Sí. pues al final se producen ese tipo de distorsiones. Es decir, probablemente yo esté muy de acuerdo con el motivo de la manifestación y no lo esté con el mensaje. O con el grito que se dé Bueno, en con el determinado grito, lugar. el mensaje Están pidiendo, el proyectado. gobierno de la Generalitat Valenciana está pidiendo a la delegada del gobierno que proteja al presidente Carlos Mazón. Porque te va a parece que en primera instancia el ministro Marlaska dio instrucciones de que no se diese a conocer Cualquiera que conozca a la Policía Nacional
y a la Guardia Civil sabe que eso es absolutamente incierto. Así de claro. Yo no lo sé. Yo sí lo sé. Es incierto. Eso es, en fin, son ganas de desviar, de culpabilizar, porque es verdad que la delegada del gobierno pues ha cogido fuelle político y demás. Por encima, pero José Luis, yo por no sé, encima, o sea, la protección de un cargo público está por encima de cualquier cuestión. Probablemente tiene por razón, parte de una José Luis, delegación del gobierno. y voy a darle un voto de confianza, pero nos hubiese gustado escucharla. Además, si hubiera una orden ejecutiva, no, yo no sé, es porque esta polémica lleva 10 minutos, como aquel que dice. Bueno, ¿no? Quiero decir, todo el día ya. No, sí, yo lo he escuchado, pero... No, pero quiero decir que a lo que me nos refiero, hubiese gustado, vosotros igual que hemos imagináis, escuchado a Susana Camarero, vosotros os escuchar a imagináis, Pilar Bernabé haciendo esas manifestaciones. Sí, Pilar Bernabé yo la he escuchado muy por encima porque no tenía tiempo al mediodía y creo que ha dado explicaciones, ha dicho lo que tenía que decir. En cualquier caso, ¿vosotros os imagináis a los sindicatos policiales recibiendo una orden ejecutiva desde el Ministerio del Interior para no proteger a un cargo público? No es para no proteger, José Luis. Se dice para no darle información. Lo que dicen que Marlaska ejerció su poder era para que no trascendiese la información de lo que había pasado, para que no hubiese este debate. Pero en fin, yo no voy a entrar ahí porque no lo sé. Es muy difícil. No lo conozco. O sea, pretendemos que el caso, poder de un ministro sea que levante el dedo y que nada más y nada menos que la Guardia Civil y la Policía Nacional le diga sibuana. Bueno, ahí lo dejo. Ojalá no me lo quisiera ni imaginar ahí que lo eso dejo. pudiera pasar, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero es verdad que he visto algunos ejemplos con... En este caso, en otros casos no lo sé. En el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional me parece irrisorio. Bueno, debería haber salido cuando todos se habla de la policía patriótica, del PP y tal, ahí sí que se le da cuartelillo. Deberían haber salido todos cuartelillo se lo dan los jueces. Sí. Claro. María, tendrían que haber salido todos. Yo creo que sí, yo creo que las manifestaciones son el reflejo claro de lo que está pasando en el hemiciclo político, porque un partido político al otro se llama asesino, el otro se llama de otra forma ladrón, y esas faltas de respeto son las que luego dan ejemplo en la calle y en las manifestaciones. Al final sí, me lo invento, de izquierdas a derechas le llamamos asesino, las manifestaciones van a coger y van a decir mazón, asesino. Porque al final son el reflejo y los políticos lo que tienen que dar es un ejemplo. Si yo no estoy dando ejemplo como político, al final en la sociedad no se va a dar ese reflejo, María, ninguno. Que después de hacer eso los políticos, después se van a tomar café. Claro, por supuesto. Y dejan la basura bueno, a los ciudadanos. El problema también es que nadie aparta los garbanzos negros de su propio partido, que esa también es otra que tenemos que reprochar los que nos podemos sentir libres de siglas políticas. Nadie aparta los garbanzos negros de su propio partido y abraza el partido de enfrente para causas como esta, ¿no? Para defender o para condenar una amenaza de estas características. Vamos a hablar de más asuntos. No sé si habéis venido andando en autobús, andáis preocupados, tenéis el bono bus, andáis preocupados por... Yo utilizo el autobús 2 veces a la semana, viaje ida y vuelta. Bueno, en principio, es decir, luego después lo puedo utilizar más veces, pero necesariamente 2 días a la semana. Y verdaderamente desde que está este asunto encima de pues me preocupa. Me preocupa porque no sé exactamente, o sea, de lo que hemos leído sí sé cuál es el criterio, y es que hay un informe de Bectalia para rentabilizar las líneas, pero no sé si ese debe ser el único criterio. Ahora después hablaremos de eso. Antes déjenme que les recomiende, si tienen una empresa, quieren digitalizar, quieren entrar ya en el siglo XXI de golpe, nosotros, el Grupo 12 Comunicación, somos agente digitalizador. Le podemos ayudar a que su empresa esté en pleno siglo XXI, con la tecnología, con las redes sociales, con la inteligencia artificial y con todas esas herramientas necesarias para avanzar en una empresa de este siglo XXI. Y esto a coste cero, porque vienen con los proyectos europeos para digitalizar su empresa. Pónganse en contacto con el Grupo 12 Comunicación. Tenemos al personal suficientemente cualificado para echarle una mano en la digitalización de su empresa. No se vayan, volvemos enseguida. ¿Notas que a veces te falta energía? Tu mente quiere, pero tu cuerpo no llega. Es entonces cuando deberías tomarte un Mano de Santo, un refresco multivitamínico reponedor, sin azúcar, sin cafeína, sin taurina, para poder ofrecerte más energía, fuerza del día a día. Mano de Santo, pruébalo
y luego me cuentas. Mano de Santo presenta tu cabeza, tu cuerpo. Tu cabeza puede, tu cuerpo no. Tu cabeza da, tu cuerpo no. Ay que puedo, no. Ay que sí, no. Pues va a ser que no. Del cansancio se sale. Prueba Mano de Santo. Te recupera de la fiesta, del deporte o de lo que sea. Es verdad que de repente saltó la alarma, especialmente en los barrios de la zona norte de Alicante, que eran los más afectados por esa propuesta del grupo Bectalia, que es la empresa concesionaria del transporte urbano a través de los autobuses en Alicante, que proponía eliminar 6 líneas de autobús y dejar sin servicio algunas frecuencias a estos barrios de la zona norte. Enseguida, los colectivos vecinales, y ahí sí que tenéis mucha fuerza, Lisardo, los que estáis al frente de colectivos vecinales, dieron la voz de alarma a los medios de comunicación, al propio ayuntamiento. Se reunió de urgencia la mesa de transporte y el ayuntamiento de momento dice que lo ha dejado encima de la mesa. Le hemos preguntado al portavoz Manuel Villar, ¿esto qué significa? La empresa ha hecho una propuesta y como cualquier empresa o como cualquier actuación que se realiza ante el ayuntamiento, cualquier propuesta hay que valorarla y estudiarla. Eso es lo que quiere decir la nota que me han mandado. Son unas líneas que se incrementaron por el incremento, valga la redundancia, de los pasajeros, y la empresa ahora por los números le da un menor número de usuarios y hacen esa propuesta. Bueno, pues cualquier propuesta que se haga por parte de Bectalia en este caso o cualquier otra empresa se estudia. A eso es lo que nos referimos. No quiere decir ni que sí, que no, simplemente que lo tenemos que estudiar y evidentemente contestar. Pero de momento están aparcadas, por supuesto. Ayer hubo una mesa de transporte convocada de urgencia precisamente para abordar este tema. Lamentamos, personalmente yo que he celebrado muchísimas mesas de transporte, pues lamento que no acudiesen todos los que tenían que estar convocados, pero bueno. Ha lanzado algunas flechas, algunos que no acudieron a la mesa de transporte. Muchos medios de comunicación hemos titulado: el ayuntamiento frena la propuesta de Bectalia de reducir el servicio en algunas líneas, la frecuencia de algunas líneas. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante va más allá. Dice que este ayuntamiento está gobernado por las contratas. Del señor Barcala, que se piensa que esta ciudad es una gran fiesta, porque lo que es gobernar no gobierna, ni él ni sus concejales. Porque aquí los que gobiernan son las contratas. Protesta de los trabajadores de limpieza, porque no se les paga y tampoco se cumplen los pliegos. Gobierna la contrata de limpieza en cuestión de limpieza. Tampoco controla la contrata de transportes, que también decide qué recorta, dónde y cuándo. El alcalde y sus concejales no gobiernan. Son figurantes. Aquí gobiernan las contratas, que se están forrando con los impuestos de los alicantinos a costa de empeorar la calidad de vida y, obviamente, con el beneplácito del Partido Popular y Vox. Hemos solicitado la comparecencia del concejal Carlos de Juan porque queremos conocer cuántos usuarios, cuántos kilómetros, cuántas líneas y los pasajeros que hay de forma mensual, diaria, mensual y anual 2021, 22, 23 y 24, porque no nos salen las cuentas. Si en enero nos decían que se habían incrementado los usuarios en un 20% la demanda y a la baja en torno al 6%, aún seguimos con un 13% de superávit de demanda. ¿Por qué nos dicen que van a recortar porque ha bajado la demanda? Las contratas son las partidas presupuestarias más contesas de los presupuestos municipales, donde más dinero se destina. Andrés, esto daría para un programa para analizar el tema de las contratas, el tema de las externalizaciones y demás. Bectalia pretendía que no se armase este follón. No, yo lo único que digo así, en plan general, y lo dejo ahí, es en qué momento nos hemos creído que el hecho de que una empresa externa preste un servicio tiene que servir para que esa empresa alcance niveles de rentabilidad. Cuando
los servicios que se prestan no externalizados no la alcanzan. Bueno, yo, y a José veces Luis, incluso soy de los que entran piensa, en déficit. Yo soy de los que piensa que sí, que eso es factible, que los conciertos con empresas mejoran compatible. el servicio porque probablemente buscan la competitividad. Ahora bien, no, pero una cosa es la competitividad y otra cosa, es el beneficio. Bueno, el beneficio tiene que haber porque es un beneficio. Sí, pero una cosa es competitividad y otra es beneficio. Pero es verdad que no tiene que ir en detrimento del servicio. No, Esto que lo que hay que hacer es incentivar a que todos vengamos en autobús. No sé, María, si tú te mueves más en autobús o no. Yo no me muevo en autobús, la verdad. Pues hace ya mucho tiempo. Incentivar a que todos Hace ya vayamos mucho tiempo que yo soy una persona que me he movido desde que me saqué el carnet de conducir con coche, la verdad, lo tengo que reconocer, tengo que moverme más en coche y sobre todo yo soy de Elche y Elche está a nada en autobús, andando incluso. Pero sí que es cierto que yo, en tono me da culpa y tengo que incentivar más a utilizar medios de transporte más públicos. Pero vamos. Dentro de poco habrá tram en Elche, ¿eh? Bueno, dentro de poco todavía lo estamos esperando. Hay anuncio ya de momento. Y de momento hay anuncio y tampoco sé si el tram desde Carrús va a ser una de las mejores opciones. La verdad, como digo, Elche es muy pequeño, Elche en nada estás en autobús en cualquier lado, en bici incluso. Además se está fomentando mucho el tema del carril bici. La verdad que las perspectivas del alcalde han sido beneficiosas también en el tema del carril bici. Pensábamos todos que no iba a quitar todos los carriles bici y la verdad que los está implementando. Ahora prohibido los patinetes en las calles peatonales, ¿eh? Sí, y además bien lo ha hecho, advertido, ¿eh? Lo ha dicho muy serio, ¿eh? Sí, allá hay una regulación de los patinetes porque la verdad que Elche se estaba volviendo un auténtico karting. Bueno, todas las ciudades. Pero es verdad que se puso muy serio el otro día y dijo, están prohibidos los patinetes en la zona es que están habiendo muchos accidentes, sobre todo con los niños en las zonas peatonales. ¿Qué pensáis en esto? Es decir, yo creo no sé si le hacéis un feo a la empresa Bectalia por haber querido colarle este gol al ayuntamiento. A ver, es que independientemente de que tenga una subida de un 15, una bajada de un 6, se mantenga el número de viajeros. Hay que incentivar el transporte público. A mí me da igual, es que es un servicio público. O sea, los transportes son un servicio público. Tú eres de Elche, pero yo soy de Madrid. No he cogido un coche hasta los 33 años que me vine a vivir aquí. Y no me saqué el carnet de conducir. Me da culpa también. Bueno, en Madrid es una locura. Claro, pero en Madrid, claro, tienes un servicio público de metro, de cercanías, de autobuses que te permiten irte a cualquier sitio en cualquier medio de transporte. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay autobuses que tienen mayor frecuencia, hay otros o hay líneas de metro que tienen menos frecuencia que otras, pero siempre tienen alguna frecuencia porque tienes que dar servicio a los barrios menos poblados o que están más lejos, etcétera, etcétera. El transporte es que si no tienes libertad de movimiento, no tienes libertad en sí misma. Entonces eso es imprescindible. Me da igual los números. Claro, hay que incentivar el uso del transporte público, pero está un poco feo que digan, utilizan todo. Es verdad que si en un autobús van 2 personas durante una semana entera, pues hombre, eso es poco rentable, pero hay que incentivar que eso. Pero da igual que vayan 2. Hay que dar servicio a esas 2. ¿Cómo van a ir esas 2 al centro, si no? Sí, pero ¿con qué frecuencia? Sí, aquí lo que estamos hablando es con qué frecuencia, ¿no? Te vas al autobús de las 10 de la noche, por ejemplo, el 03, y va petado. Vas a las 2 de la tarde, va petado. Coges el 02 y va petado. Y van todos para la zona norte. Los chavalines, muchos chavales, estudian desde la zona norte al Cabanilles por el tema de la educación. Para quitar un autobús. Cuando si quitas el autobús, le van a comprar patinetes a todos y van a venir patinetes. Va a ser peor, claro. Eso va a ser peor. El tema es, el remedio que la enfermedad. Claro, el tema es que nos imaginamos que la zona norte, la zona norte ya tercermundista, es el Cairo ya. No, perdona. Hay muchas familias que trabajadoras que más cogen el autobús es la gente de la zona norte para bajar al centro. Más tú vas un fin de semana a la calle Gastón Castellón y está petado de juventud para bajar al centro de Alicante, pero petado, o sea, lo puedo dar. ¿Que hay niños y adolescentes que no lo hacen bien? Pues la verdad. ¿Que hay que tener más seguridad ahí arriba? Pues también. ¿Pero que hay más trabajo? También. Entonces, pero si queremos una ciudad, ahora está un poco en entredicho esto de las bajas emisiones, con Europa. Yo te digo que el que vive en Maixonave no coge el autobús, coge su Porsche o su Volkswagen.
El tram, que lo tiene cerca también. Ya te digo a ti que el que vive en Maixolave me coge autobús. El que vive en Maixolave a lo mejor pasa muchas veces andando por el teatro principal y muchas veces habrá hecho alguna foto y la habrá subido a las redes sociales buscando el hilo de las cosas que hemos estado hablando hoy, con lo viejo que está el entorno del teatro principal de Alicante. Se le critica al equipo de gobierno que no arregla este entorno hasta que ya está hecho unos cristos. Bueno, ahora mismo está todo vallado, si habéis pasado por ahí, y están arreglando las aceras. La portavoz del equipo de gobierno nos lo ha explicado. Realizando, está dentro del contrato de infraestructuras. Los trabajos durarán en torno a 2 semanas y es la adecuación previa a las obras previstas en el plan director del teatro principal. ¿Son unas obras que ya estaban previstas o es algo sí, urgente? previstas dentro del contrato de infraestructuras, en la acera solo, del acceso al teatro principal, lo que es la acera. Digamos que son las obras ordinarias de mantenimiento de la ciudad. Que no son unas obras extraordinarias. Mira, Andrés, nosotros estamos en la Junta de Distrito, ¿vale? Aún estamos esperando que se ejecuten el gasto del 2022, 2023. O sea, mira si vamos a retrasar en las obras y en los Pero departamentos. aquí el teatro principal merecería un tratamiento especial. aparte. Y máxime cuando se ha hecho se han hecho unas obras, ha habido una intervención tan monumental en la Avenida de la Constitución que está al lado. No se podía haber aprovechado. Digo, no sé, meterlo en el mismo presupuesto. Sí, porque está hablando... Con lo hábiles que son a veces para colar en los presupuestos. Es verdad que hemos querido según qué conocer, cosas. porque las obras de rehabilitación integral del teatro, que son necesarias, las tienen que hacer el patronato, entre el ayuntamiento, la Generalitat y el Banco Sabadell. Eso es cierto. Pero esto es cosa del ayuntamiento. Sí, porque es lo que bordea. Pues es una pena porque además yo creo que el teatro está en uno de sus mejores momentos, no hay más que ver la programación que hay y vas un poco al entorno y... Hay que hacer las fotos desde lejos, sí, si no se ve. Además yo estuve leyendo, es una pena. leyendo que hace poco han tenido que rehabilitar una de las grietas que hay en las cornisas para evitar accidentes, que eso al final es primordial. Esto viene a colación de la caída de un trozo de la cornisa, o sea que... El tema está, Andrés, que luego los plenos se hagan temas fuera de Alicante y hay un 5% solamente que se dedica a Alicante en los plenos. Lo demás es problemas de fuera de Alicante. Y digo yo, ¿qué nos importa lo demás al resto de España cuando nuestro ayuntamiento es alicantino? Y lo que tenemos que velar es por los problemas de Alicante. Si en una ordenanza municipal, en un pleno, dice aprobado presupuesto para el teatro, por ejemplo, de hace 7 meses, ¿tenemos que esperar un año para arreglar el teatro? Va muy despacio la burocracia, es verdad. Va muy despacio. Yo creo que hay órganos que habría que quitar dentro del sistema de gobierno del ayuntamiento, consellería, diputación y todo. Nos vendría bien esa rehabilitación integral, como nos vendría bien también la rehabilitación integral del ayuntamiento, del propio edificio consistorial, que como sabéis, se cayó aquella piedra, se arregló un poco... Sí, pero la que lió. Y ahí estamos, la que lió, sí, pero nos vendría muy bien, porque es un edificio barroco que necesitamos presumir de él también, como es el teatro principal. Yo coincido también y felicito desde aquí, aprovecho a María Dolores Padilla porque hace una programación magnífica, pero es verdad que luego te sientas en las butacas y haces ñac, ñac, más que estas sillas que tenemos aquí. Vaya. Así que sí, es necesaria una rehabilitación integral del propio teatro. Gracias por haber venido, José Luis Núñez, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a todos. Utiliza el autobús, Y en gran compañía. Utiliza el autobús, que por lo menos... No, ya digo, yo lo utilizo, porque son 2 actividades que tengo que hacer a la semana, que donde voy no hay aparcamiento fácil, y para perder media hora aparcando, pues vas en autobús. Muchas gracias María. Muchas gracias a ti. ¿Lo has pasado bien? Sí, espero volver. Pues te esperamos más veces. Muchas gracias. Gracias, Lisardo. A vosotros, nada, deciros que mañana recibimos un reconocimiento a nivel nacional con la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos. Vienen políticos de Madrid, del centro del distrito, como creo que es Carlos Segura, y va gente artista como Ketama, sobrino de Paco Lucía, sí, sorprendido. Pero bien, vamos. Te dan a ti un reconocimiento por el trabajo social que haces con los niños, con las personas necesitadas en el COVID, que recordemos que organizaste una red de reparto de alimentos especial, o sea que
no seas tan modesto porque lo mereces, ¿eh? Así que muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. A vosotros. Te escuchamos en Terreta Radio. Eso es. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa.